16 de abril de 1922. Paciente masculino de alrededor de 30 años es ingresado con la urgente necesidad de ser atendido. Fue encontrado inconsciente a las primeras horas de la mañana, poco antes del amanecer, en una de las calles que rodean al cementerio de Highgate. La situación del paciente es crítica. Presenta extrañas y pequeñas incisiones en la parte izquierda del cuello, por encima de la arteria carótida. Aparentemente, el atacante le ha desangrado al punto de dejarlo al borde de la muerte. El anterior sería un fragmento de la bitácora de ingresos del hospital Charing Cross del día señalado. El nosocomio, ubicado actualmente cerca del centro de Londres, tomaría más tarde, en presencia de las autoridades, la declaración del paciente. Aunque no se percató de su presencia, habría sido atacado por una persona de manera sorpresiva. El extraño atacante habría mordido el cuello de la víctima y extraído tanta sangre como pudo, para después huir de manera fugaz con rumbo al cementerio. Así es, tal como ustedes posiblemente estén pensando, las autoridades en el distrito de Hillingdon, en Reino Unido, consideraron hilarante el suceso. A todas luces se describía el ataque de un clásico vampiro. Sin embargo, la teoría, considerada ridícula por muchos, comenzó a tomar fuerza, pues ese mismo día, un par de horas más tarde, fue ingresado al hospital otro hombre, en las mismas condiciones que el primero, en el mismo estado y con heridas muy parecidas. Al finalizar el día, ya entrada la noche, otra víctima ingresó al hospital, de igual manera que los anteriores, con extrañas heridas en el cuello y con el cuerpo drenado casi en su totalidad. Posteriormente a estos incidentes se reportaron varios avistamientos de una criatura alada, de gran tamaño, que surcaba los aires en zonas cercanas al cementerio de Highgate. Esto sucedía por las noches. Se habla de 2 oficiales que declararon haber podido seguir a la desconocida criatura hasta el Camposanto. Desafortunadamente no pudieron capturarle, pues, según contaron, el extraño ser se convirtió en oscuridad y se perdió entre las tumbas del lugar. Después de infructíferas sesiones de búsqueda, no se pudo dar más con el responsable de los ataques. Sin embargo, se sostiene la teoría de que más víctimas continuaban apareciendo, orillando a las autoridades de la localidad a contratar a un cazavampiros, de quien la identidad se mantuvo anónima. Sin embargo, se dice que dio caza al diurno atacante hasta que semanas después puso fin a su existencia, volviendo así la tranquilidad a Highgate Hill. Este suceso, sin embargo, no sería el primero en simbrar la tranquilidad de la citada localidad, pues existían registros de sucesos extraños de casi un cuarto de siglo antes en la zona. En 1890, una persona reportó haber sido testigo de cómo una mujer fue atacada por un hombre corpulento. Este la habría sometido y ya en el suelo, de una mordida en el cuello, habría cegado su vida. El cuerpo de la víctima se encontraba totalmente drenado de sangre. Situando el cementerio de Highgate en un contexto histórico,
Este fue fundado en el año de 1839 en el distrito londinense de Highgate. A causa de la creciente demanda y la poca disponibilidad en las iglesias. Eventualmente se fue posicionando entre la sociedad al punto de tener albergados entre sus tumbas a figuras como Karl Marx, a George Michael, Michael Faraday y a los padres del escritor Charles Dickens. Después del relato que les conté previamente, la paz reinó de alguna manera en Highgate. Pasaron los años, los lustros, las décadas, y con esto llegó la Segunda Guerra Mundial. Los ataques de bombarderos a Londres afectaron desmesuradamente la región. A causa de lo sucedido, zonas del Camposanto resultaron seriamente afectadas, por lo que posteriormente el cementerio de Highgate entró en la decadencia, al convertirse en un lugar en ruinas y desolado. Décadas más tarde, Highgate Cemetery cobraría relevancia nuevamente. En 1963, dos adolescentes que pasaban por el cementerio a altas horas de la noche, después de una fiesta, declararon haber visto los cuerpos de varias personas salir de sus tumbas. Al poco tiempo, una pareja que paseaba por el lugar por la noche aseguró haber visto una entidad sobrenatural de aspecto calavérico flotar detrás de las rejas del cementerio. Estos extraños sucesos, aunados a la extraña aparición de cuerpos de zorros sin rastro de sangre en su interior, fueron el combustible que inició un nuevo pánico vampírico en Highgate. El caso del vampiro de Highgate comenzó a cobrar relevancia después de que un joven aficionado a los temas paranormales, llamado David Farrant, decidiera pasar una noche en el cementerio. Después de pasar ahí el 24 de diciembre de 1969, Farrant envió una carta al Hampstead and Highgate Express, un periódico local, en donde declaró haber sido testigo de una espeluznante aparición, la tétrica figura de un ser gris, corpulento, que flotaba merodeando entre las tumbas del cementerio. Al hacer pública la nota, el periódico recibió infinidad de cartas firmadas por habitantes del lugar, en donde contaban también haber sido testigos de la aparición del vampiro. Siguiendo su investigación, David Farrant determinó que se enfrentaban a un ente con características vampíricas, que debía ser exorcizado para solucionar la situación. Paralelamente a Farrant, otro individuo, aficionado también a temas de ocultismo, investigaba el caso. Su nombre era Sean Manchester. Las conclusiones de su investigación distaban bastante de las de Farrant. Manchester aseguraba que la criatura a la que enfrentaban se trataba ni más ni menos de un vampiro, un rey vampiro de Valaquia. Se trataría originalmente de un noble practicante de la magia negra, que había sido llevado por sus seguidores en el siglo XVIII a Inglaterra desde la región rumana de Valaquia. Al final de sus días, su cuerpo habría sido enterrado en la zona en donde años después sería fundado el cementerio de Highgate. Supuestamente, el ente habría sido invocado por un grupo de satanistas para desatar así una oleada de muerte. Estas discrepancias en el caso llevaron a Farrant y a Manchester a entablar una gran rivalidad mediática. Por una parte, Manchester aseguraba, al más puro estilo de Bram Stoker, que se enfrentaban a un vampiro real, procedente de la Europa medieval. Y por su parte,
Farrand se mantenía firme en su idea de que se enfrentaban a un tipo de espectro con cualidades vampíricas. Un fantasma vampiro, para que se entienda más fácil. El caso escaló tanto que el 13 de marzo de 1971, los vecinos del distrito de Highgate organizaron una cacería que se prolongó por varios días para dar fin a la amenaza vampírica. Una multitud, armada con estacas, cruces y ajos, invadió el cementerio de Highgate. Tras cometer aberrantes actos, como clavar estacas en cuerpos ubicados en varias tumbas, los cazadores dejaron el lugar. La cacería por parte de Manchester y Farrand continuó, hasta que un día David Farrand declaró que tras ser apoyado por una medium, pudo localizar la tumba en la que descansaba el vampiro de Highgate. Tras esto, supuestamente incineró el cuerpo, finalizando así la exhaustiva cacería que protagonizaba. ¿Cierto o no? Después de todo esto, no se registraron más reportes sobre apariciones del vampiro de Highgate. Amigos, de nueva cuenta, les traigo una historia de un vampiro real. Espero que la hayan disfrutado. Es también un fragmento del capítulo que estamos preparando para el podcast. Pronto estará listo. Si quieren escuchar un poco más de Manchester y Farrand, espérenlo. Rápidamente, vamos a los saludos. Saludos a Guadalupe Fuentes, a Diana Karina, a Nico Pérez, hasta Centerville, Indiana. A Mabel García, hasta Argentina. Un abrazo a Silvia Hernández, hasta Puebla. A Diana Varela, que nos escucha en California. Saludos a Daniel RF y a Diana Ramos. Bien, un abrazo para todos ustedes que nos escuchan. Esto fue Desde la Sombra.